Bueno, el domingo pasado hablábamos de versículos, capítulos 11, ¿no? De Hechos, y hoy vamos a ir al capítulo 20. El encabezamiento aquí pone discurso de despedida de Pablo en Mileto. Y bueno, él se iba de ahí, él había estado ahí enseñándoles pues no sé si unos años, me parece, y se iba, y de una manera le estaba diciendo que ya no iban a volver a ver su rostro, ya se despedía, él decía, ya no vais a ver más, yo por aquí no vuelvo más, me iré con el Señor antes y aún tardó unos años en morir, pero es un discurso sobre una despedida, y vamos a leerla en el capítulo 20, versículo 17. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice, el 22, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. ¿Verdad? Dice, sin saber lo que me va a acontecer, salvo, ¿verdad? Y aquí ya dice salvo, que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, dice, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, dice, el cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, ¿verdad? Y aquí Pablo me gusta porque los deja bien informados, los deja bien... él no descuida esta iglesia de Éfeso, no la descuida, la quiere dejar bien atendida, la quiere dejar bien organizado todo. Él dice que él no va a volver a ver su rostro, pero les da unas indicaciones, ¿verdad?, de que él lo que quiere es acabar su carrera, como nosotros, cada uno de nosotros tenemos que tener este deseo de acabar nuestra carrera, cada uno la suya, ¿verdad?, sin importarnos mucho, como decía aquí. Dice, pero ni ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, ¿verdad? Y les empieza a decir que él está limpio de toda sangre, de todos ellos, porque les ha enseñado todo el consejo de Dios, toda la voluntad de Dios, todo lo que Dios quiere que hagamos, como vivamos. Dice, todo esto os lo he enseñado, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y entonces estos ancianos dicen, por tanto, mirad por vosotros, ¿verdad?, y también por todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ¿no? Pero en el versículo 29 dice, porque yo sé que después de mi partida, cuando yo me vaya,
entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y en el 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dice, por tanto, velad, estad despiertos, ¿verdad? Acordándoos de que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, me gusta este versículo. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Dice que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y de cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces dice que hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro. Y lo acompañaron al barco, ¿no? Y aquí vemos, es una despedida, ¿verdad? De ya, bueno, a mí no me vais a ver más, pero bueno, yo quiero dejaros bien instruidos, quiero dejaros de una manera con claridad. Yo he estado 3 años con vosotros enseñándoos todas las cosas, no he rehusado hablaros de todo consejo de Dios, no he sido una carga para vosotros, he trabajado con mis manos para... Y les dice, ¿verdad? Pues todo esto. Y al final dice que cuando dijo todo esto, ¿verdad? Dice que se puso de rodillas. Dice que todos los hermanos, ¿verdad? Dice, y oró con todos ellos. Entonces dice que hubo un gran llanto, ¿no? Yo veo el amor, ¿no? El amor entre hermanos, el amor entre la familia de Dios, de la familia de la fe, ese amor tan verdadero, ¿verdad? Y tan bueno y tan puro, porque mira, dice que hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban y se dolían, doliéndose en gran manera por la palabra que les había dicho que no iban a ver más su rostro, ¿no? Y esta iglesia tuvo esta información, tuvo esta instrucción, ¿verdad? Fueron enseñados por Pablo de una manera correcta, de una manera también, dice que les empezó a decir lo que iba a venir después de que él partiera, que se iban a levantar lobos rapaces, ¿verdad? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y también se levantarán hombres entre de vosotros, dice, que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos, ¿no? Y cuando a ti te dicen un consejo de estas características, ¿verdad? O de esta magnitud, te dicen, mira, esto es lo que va a pasar cuando yo me vaya. Se van a levantar estos lobos rapaces, se van a levantar hombres entre vosotros que van a arrastrar a los discípulos a toda perversidad, y entonces ya no te queda otra que con toda la información que tienes y toda la instrucción que tienes, dices, bueno, me voy a poner manos a la obra, ¿verdad? Me voy a poner manos a la obra, voy a esforzarme, voy a poner de mi parte para que no me pase esto. Porque Pablo nos ha dicho ya que iban a haber lobos rapaces, que nos iban a arrastrar. Yo voy a mantener firme ahí, voy a luchar, voy a pelear, ¿verdad? Y Pablo fue el consejo que les dio. Y les dio el consejo, todo el consejo de Dios, toda la voluntad de Dios para poder agradar a Dios. Y estos hombres, ¿verdad? Esta iglesia, pues, de Éfeso, pues ahí estuvieron, y dice que con gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo
de que no verían más su rostro y si le acompañaron al barco, ¿no? Es curioso, ¿no? Muchas veces tenemos mucha información y mucha instrucción para, mira, no hagas esto, cuidado con esto, cuidado con aquello, cuidado con lo otro, y somos capaces de hacerlo. Es más, somos capaces de encajonarnos en un sistema pero lo peor no era eso. Lo peor que aquí se ve un amor entre hermanos, ¿verdad? Cuando estaban orando todos juntos, que es lo que se pierde. Y a veces, ¿verdad? Vivimos una vida cristiana intentando esto no, sí, no, encajonamos ahí, hacemos un cerco, ¿verdad? Y nos olvidamos de amar al prójimo. Y nos olvidamos de amarnos unos a otros. Y nos olvidamos de lo más importante. Que si no tengo amor, ¿qué dice la Biblia? Nada soy. Y esta iglesia, ¿verdad? Con toda la instrucción que tenían, con todo lo que estaban recibiendo de Pablo, ¿verdad? Fueron capaces de estar muy atentos contra esos lobos rapaces, contra eso. Y vamos ahora a la carta de Apocalipsis. Empieza así el Apocalipsis o revelación. Capítulo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, dice, porque el tiempo está cerca, ¿no? Y este libro, bueno, pues 30 o 40 años después se escribe, y hay un mensaje a la iglesia de Éfeso, a esta iglesia que Pablo le estaba aconsejando, a esta iglesia que cuando estaban orando con Pablo estaban con tanto amor, doliéndose con Pablo porque no iban a verlo más, cuando estaban ahí, pues sintiendo, ¿no?, ese amor que sentían entre hermanos. Pues en el capítulo 2, de aquí, viene el mensaje a la iglesia de Éfeso, ¿no? Y dice así, ¿verdad? Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleras de oro, dice esto. Y dice: yo conozco tus obras, ¿verdad? Y ya empieza a decirle: mira, conozco tus obras, conozco también tu arduo trabajo y paciencia. También conozco, dice, que no puedes soportar a los malos, a los lobos rapaces, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Dice, bueno, parece que va bien encaminada, ¿no? La instrucción que recibieron, pues la llevaron hacia adelante, y bueno, pues ahí se ve, pues dice, y a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor en mi nombre, y no has desmayado. Dice, pero tengo una cosa contra ti. Tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras,
pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, ¿verdad? Y a veces podemos llegar a ser tan, ¿verdad?, meticulosos en muchas cosas, ¿verdad? Y aquí los nicolaitas permitían la perversidad sexual y dice que tú las aborreces, yo también. Dice, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor, ¿verdad? Y a veces nos dedicamos tanto a tantas cosas, ¿verdad?, que nos olvidamos de lo principal. No de lo principal por principal, pero si no, dice aquí, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Bueno. Y nosotros antes, leyendo el discurso de Pablo, ¿verdad?, vemos cómo les instruye, pero la escena bonita la vemos al final cuando están orando y se siente ahí un amor ferviente de hermanos, ¿verdad? Un amor que unos años después, ¿verdad?, han estado muy pendientes de todas las cosas, pero han descuidado el amor. Han descuidado el amor. Y a veces, ¿verdad?, nos encajonamos en un sistema, una manera de vivir, pero el Señor nos dice, arrepiéntete. Has dejado tu primer amor. Has perdido esa esencia que demuestra que sois mis discípulos. En esto conocerán que sois mis discípulos. ¿Qué? Si os amáis los unos a los otros. Perdemos la esencia, ¿verdad? Y dice, has trabajado, has hecho esto, has hecho todo, pero la identidad esa, ese amor, ¿verdad?, que nos identifica como hijos de Dios, como familia de la fe, como discípulos, ¿verdad?, dice, la habían perdido. Y se habían hecho, ¿verdad?, aborreciendo a los malos, peleado contra los apóstoles que decían ser apóstoles y no lo eran, hallando a los mentirosos. Habían estado muchas cosas, pero habían descuidado el amor. Y a veces, ¿verdad?, lo que nos dice Juan, ¿verdad?, en el Evangelio de Juan, es que dice que en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. No por todo lo que hagas, no por todo lo que te niegues a hacer, no por todo lo que... no. Si os amáis los unos a los otros. Hay algo que es tan clave y tan manifiesto en los discípulos, ¿verdad?, en los hijos de Dios, es el amor. Por eso dice, ¿verdad?, en la palabra de Dios dice que ya puedes hacer lo que hagas. Que si no tienes amor, ¿qué? Nada soy. Y ahí, ¿verdad?, nos da la posición, ¿dónde estamos? ¿Verdad? ¿Qué calidad de amor tengo por mis hermanos? ¿Cómo me están identificando a mí? Por el amor que yo muestro. Porque aquí, delante de Dios, dice, has dejado el primer amor. Aquí dice, tienes que arrepentirte. Y no hay otra manera. Si tú no eres capaz de amar a tu hermano, si tú no eres capaz de amar a tu hermana, si tú no eres capaz de amarnos entre nosotros, solo hay una manera de salir de ahí. Y es, arrepiéntete. Y vuelve otra vez ¿a dónde? A las primeras obras. Para que no se haya quitado nuestro candelero, ¿verdad? Y era mi ánimo para empezar la reunión esta mañana. Que podamos mirarnos, podamos
la instrucción hay que llevarla a cabo, no hay que descuidar el amor. No hay que descuidar el amor. Es lo que la Biblia nos enseña y Dios nos enseña. Entonces pues vamos a empezar la reunión. Que podamos meditar también, ¿verdad? A veces nos ponemos aquí, nos reunimos, nos congregamos, escuchamos la palabra, pero a veces hay que meditar entre nosotros y decir, bueno, y mirarnos nosotros, yo te amo. Me parecía muy raro cuando yo empecé a escuchar el Evangelio y me decían, te amo. Y yo claro, yo venía del mundo, era pecador empedernido, pero ya cuando entras dentro del mensaje, dentro de la familia, de la fe, sabes que yo a mi hermano tengo que decirle, te amo. Te amo. Y a veces, ¿cuántas veces le has dicho tú a tu hermano, oye, que te amo? Te amo como el Señor dice que te tengo que amar, te amo. ¿Cuántas veces, chicas, verdad, una a otra, oye, te amo? Y no estamos hablando de moñigadas, estamos hablando de un corazón transformado por la gracia de Dios. Un corazón transformado de tal manera, ¿verdad?, que era un corazón que solo amaba por interés y ahora ama porque el amor de Dios está en nosotros. Y es una buena reflexión para ponernos ahí y ponernos a orar y ponernos a cantar y poder mirar, ¿verdad?, a tu lado, a tu hermano, a tu hermana y decir, la estoy amando, la estoy amando. No, pues tengo que arrepentirme. Tengo que arrepentirme. ¿Por qué? Porque si dice que si no el Señor va a quitar el candelero. Y lo va a quitar, y Él dice y lo hace. Dice, arrepiéntete pues, y vuelve. ¿A dónde? A las primeras obras. ¿No? Entonces, pues, una buena reflexión para empezar la reunión. Damos paso a la alabanza. Podemos pues ponernos delante de Dios con todo lo que somos, todo lo que tenemos. Y mira, podemos intentar ponernos delante de Dios de muchas maneras, pero que Dios ya conoce nuestro corazón. Entonces no le des la vuelta ni le des el rodeo. Me pongo delante de Dios tal y como soy, como estoy. Y que Dios obre, y que Dios obre, y que Dios moldee. Y si la vasija no está bien hecha, que la rompa, se echa a perder, ¿verdad?, y la vuelva a hacer como mejor le parezca. Entonces ahí, ¿verdad?, estaremos dentro de la voluntad de Dios, del consejo de Dios. Y el consejo de Dios, Pablo cuando dijo, todo el consejo os he dado, estaba el amor también. Pero vemos que 30 años o 40, el amor lo habían descuidado. Amén. Muy buenos días. De verdad que hasta estaba ahora orando y meditando y te digo, casi no salgo. Casi no salgo porque yo creo que cuando la palabra de Dios, cuando llega a nuestra vida, nos tiene que hacer meditar, realmente tiene que hacer su obra en nuestros corazones. Y yo creo que, por ejemplo, ahora Kiki con lo que nos estaba hablando de, ¿no?, el amor, ¿no? Es que eso, yo creo que podemos estar meditando toda la vida sobre lo que es el amor, de lo que Cristo ha hecho por nosotros, y lo único que tiene que salir de nuestro corazón es amar, ¿no? Es que cuando pienses en el amor de Jesús,
todas las excusas, todas las impedimentos, todas las cosas que nosotros ponemos a veces, ¿no? O ese tipo de justificaciones que tenemos por no hacer bien, por no amar a otra persona, es que caen, ¿no? Y una vez más, ¿no? Pensar en estas cosas, es que, ¿qué vas a hacer? Te quedas sin palabras, te quedas, ¿no? Yo, de verdad, que son cosas que te pones y yo te digo, por una parte prefiero estar ahí, de verdad, buscando de Dios, y que, como dice la palabra, en un momento en tu presencia hay más que 1000 que fuera de ella, ¿no? A veces en un momento en la presencia de Dios, Dios te hace comprender su amor en un momento, ¿cómo cambia eso tu vida? ¿Cómo cambia eso? Porque la gente se han tirado miles de siglos y de años buscando comprender eso del amor, y le han dado muchos significados y muchas cosas, pero eso solamente te lo puede enseñar, ¿no? Y es algo que, ¿no? Cuando hablaba, lo ves en la palabra de Dios y ves que es algo que Dios nos lo repite continuamente, Dios nos hace ver que Él nos ama, nos ama, y es una palabra que se repite. ¿Por qué es? Porque Dios quiere que tú y yo sepamos que Él nos ama. Él nos ama. Pero ahí había algo que interrumpió una relación entre nosotros y Dios, que era tu pecado, que era mi pecado. Y Cristo, nosotros lo único que teníamos delante de nosotros era la ley que nos hacía ver que somos pecadores, que somos pecadores. Cristo fue en la cruz, entregar su vida, sacrificar su vida. Ahí mostró su amor, demostró su amor, mostró su amor dando su vida, ¿no? Hay 2 versículos y a mí siempre me ha ayudado para recordaros, ¿sabéis? Juan 3:16, ¿qué dice? ¿No? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la primera carta de Juan 3:16, ¿qué dice? En esto hemos conocido el amor, que Él dio su vida por nosotros. Pongamos nosotros también nuestra vida por nuestros hermanos. Es como por algo Dios ha coincidido en el hombre cuando ponía estos de versículos y estos capítulos que hoy conocemos en la Biblia. Pero es algo importante, es que todo está ahí, ¿no? Toda nuestra vida está en la obra de Cristo en la cruz, ¿no? No hay un evangelio fuera de esto, ¿no? Y es lo que los cristianos somos llamados a vivir en el reino, ¿sí o no? Vivir el reino de Cristo. Yo muchas veces me tengo que parar y pensar, ¿estoy viviendo en el reino o estoy viviendo en el reino de este mundo? ¿No? Porque muchas veces sabes de vivir en el reino de Dios, que tiene su justicia, tiene sus, ¿no? Vivimos en las reglas de este mundo, donde me permito no perdonar, donde me permito no decir la verdad, donde me permito hacer esto, donde me permito hacer lo otro. Yo quería compartir, no sé si de verdad que son cosas que te llegan y un poco vamos a abrir en el libro de Hechos un momento. Si os acordáis, la semana pasada nos compartió el Kiko que Pablo, cuando fue en la casa de Cornelio, y vamos a leer en Hechos en 10, en 33. Ya nos acordamos un poco lo que aquí dice Cornelio, que le dijo a Pablo: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír. ¿Qué dice? Todo lo que Dios que te ha
mandado. Hay un evangelio que no es una parte. Cuando Dios viene a salvarnos, viene a salvar ¿qué? Todo lo que somos, ¿sí o no? O viene a salvar una parte de nosotros. Todo. Al final dice un día que hasta nuestros cuerpos que resucitarán. Todo. Nuestra alma, nuestro cuerpo, todo lo que somos. ¿Sí o no? Todo. Ahora, yo me preguntaba, vamos a leer otro pasaje, un poco más atrás. En el capítulo 8, sabemos la historia de Felipe y el eunuco, ¿sí? Un hombre dice que iba a Jerusalén a adorar, y dice que volviendo, dice que estaba leyendo un pasaje del libro de Isaías, que era Isaías 53, lo que hoy conocemos, ¿no? Y bueno, sabemos que Isaías 53 es un pasaje de las últimas horas de Cristo, claro, ¿no? Como es un cuadro tremendo, ¿no? De lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y dice que este hombre estaba leyendo este pasaje del profeta Isaías, ¿no? Pero Felipe, Dios le acercó a hablar a este hombre, y se le acercó, y Felipe le contestó en 8, vamos a leer en 8, vamos a leer en 30, y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me lo enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, que él la contará, porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo la boca, comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de ¿qué? De Jesús. ¿Sí? Y yendo por el camino, llegaron a cierto agua, y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea ¿qué? Bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien, ¿qué es lo que le dijo Felipe? Dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Sabemos que el bautismo no es simplemente algo de un rito donde tú te meten en agua y sabes, no, sabemos claramente lo que el bautismo, lo que significa que tú te identificas con la muerte, que Cristo murió en la cruz. ¿Por quién? Por ti. Tú sabes que la paga de pecado es que muerte, es muerte. Y reconocemos claramente que Jesús fue en la cruz en mi lugar. El bautismo tiene que ver con identificarme con esto, que así como Cristo me sumerjo en el agua, ¿no? Y eso representa que muero a mi vida vieja y me levanto del agua, que representa como Jesús resucitó, que resucito para una vida que nueva en Cristo, diferente, nueva. Ahora, ¿cuál era el pedimento que le dijo? Si crees de qué, de todo corazón, de todo corazón. La salvación, Cristo no vino a salvar la mitad de tu corazón, no, todo tu corazón. De todo corazón. La salvación es algo completo, la salvación no es algo por partes, ni es algo... Ahora yo me pregunto, si sabemos eso, ¿por qué muchas veces nuestra vida es de doble corazón? ¿Por qué muchas veces nuestra vida es de doble ánimo? ¿No? Si sabemos que la salvación, que lo que Cristo quiere hacer es una obra que completa, una obra... Si crees que de todo corazón. Y aquí sabemos que este hombre, como en nuestra experiencia, cuando Jesús viene a salvarnos, tú ya eres cambiado de un día para otro. No. Pero sí que hay algo que tiene que suceder un día para otro. Que tú te entregas en la mano de Jesús de todo corazón. Con todo lo que eres. Un arrepentimiento, tiene que ser verdadero, tiene que ser algo de verdad. Donde yo realmente reconozco que lo viejo que tiene que morir. Yo necesito la vida que es de Cristo, estar en Cristo, ¿no?
Y no dejarnos, a veces, dejarnos como de alguna manera ser llevados, muchas veces por algo, por un ambiente religioso o por alguna situación tal, y vivir en muchas normas, en muchas cosas, pero sin realmente tener algo verdadero en nuestra vida, ¿no? Algo que tiene que ver con toda tu vida, con toda tu vida. Quería que vayamos un momento en algo que Jesús, vamos a ir en Marcos. Sí. Sabemos a veces, calculamos, te digo, podemos mirar mucho lo de, aquí lo que vamos a ver, es algo que Jesús le estaba ya enseñando a sus discípulos. Cuidado, porque hasta que no comprendemos la cruz, hasta que no comprendemos lo que Cristo hizo, hasta que no vemos, es que no hay nada. Todo lo demás son cosas que son obras, son cosas de los hombres, ¿sí? Que sí, que aparentemente pueden ser de algo excelente, pero todo cambia con lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Todo tiene que ver con la obra de Jesús en la cruz, ¿sí? No podemos a eso ni añadir ni quitar absolutamente nada. Es por fe. Es cuando uno realmente por fe acepta el sacrificio de Cristo, ¿no? Y aquí Jesús le dice, vamos a leerlo en Marcos y después en Mateo, pero dice en Marcos, en 8 en 15, y le dijo, y les mandó diciendo, mirad, guardaos ¿de qué? De la levadura, ¿de qué? De los fariseos. ¿Y la levadura de quién? De Herodes. A veces, claro, si no estás familiarizado con la levadura, es como añadir algo, ¿no? Para lo que eran el pueblo de Dios, la levadura es añadir, ¿no? Tenían mandamientos cuando hacían la Pascua que los panes tenían que ser ¿qué? Sin levadura, ¿no? Porque la levadura es algo que le da un hinchazón a la cosa, una apariencia a las cosas, que no es la que es. Y todo tenía su significado. Y Pablo también le decía esto, si abrimos un momento en creo que es Primera de Corintios, en capítulo 5, y en 7, de 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, y ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con levadura vieja, ni con levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad, ¿no? Sinceridad y verdad. Y otra vez vemos eso, que no es todo nuestro corazón. Dios busca todo nuestro corazón, hacer una obra que de sinceridad y de verdad. Este nuevo hombre dice que está hecho según que la verdad, ¿no? Es como Dios obra. Y ahora Jesús le vemos cómo le aconseja a los discípulos y le dice, guardaos, dice de esto. Mira, siempre cuando Jesús habla de algo dice que guardaos, ¿por qué? Porque yo necesito guardarme. La persona que ve esto y se piensa que no necesita guardarse de esto, es una persona, perdonad si alguien se ofende, pero es una persona necia. Ignorar lo que Jesús está hablando,
ignorar lo que Jesús está hablando es pura necedad. Porque Jesús aquí dice claramente, dice, guardaos, guárdate, guarda tu corazón, guarda tu vida. Porque estamos recibiendo un mensaje que es para salvación, que es un mensaje de que Dios quiere salvar tu vida. Pero este mensaje puede ir adulterado con cosas, que al final, como yo dejé estas cosas de tal, al final, ¿sabes qué? Voy a pensar que hay una salvación de medio corazón, o hay una salvación que es de cualquier manera. No, es tu vida, es todo tu corazón. Y Dios, cuando viene a llamarnos, nos llama a hacer una obra perfecta, una obra completa en nuestra vida, en nuestro corazón. Aquí vamos a leer en Mateo también, en 16, ¿no? En el mismo pasaje que hemos leído aquí en Marcos. Quería leerlo aquí porque aquí añade algo y dice, y Jesús les dijo en 16:6, Mateo capítulo 16 y versículo 6, mirad, guardaos ¿de qué? De la levadura de los fariseos y de los saduceos, ¿no? Ahí veíamos como Jesús dice, guardaos de la levadura de los fariseos y de Herodes, y la levadura de Herodes, y aquí nos dice de los fariseos y de quién, y de saduceos, ¿no? Y es algo que, claro, es algo que yo necesito saber de qué me está hablando Jesús. Necesito saberlo. Necesito ver esta cosa, necesito detectarla, necesito que eso sea algo que yo vea, ¿no? Porque es lo que decimos, necesitamos ser de todo corazón. El diablo siempre va a querer venir a traer una división, siempre. Y cuando una persona empieza a conocer a Jesús y realmente te das cuenta de quién es Jesús y el Evangelio es revelado a tu vida, el diablo no te va a venir con decirte, bueno, pues eso es una mentira, o eso de Jesús no es verdad, o tal, ¿no? No, va a querer participar contigo en estas cosas. Va a querer ahí participar contigo en todo lo que tiene que ver con una vida cristiana. Donde quiera infiltrarse, donde quiera estar. Y por algo la Biblia no habla de una fe no fingida, un amor no fingido. ¿Por qué nos habla de estas cosas? Porque necesitamos lo verdadero, ¿no? La Biblia nos enseña, en el Juan 6, habla de unos discípulos que se volvieron atrás, pero porque Jesús, ¿qué decía? Que no creían en Él. No creían. Jesús dice que sabía que quienes de sus discípulos no creían en Él. Y nos habla de que eran, ¿qué? Discípulos. Pero Jesús también, ¿qué le decía? Si queréis ser verdaderamente mis discípulos, ¿qué? Tenéis que permanecer en mi palabra. ¿Sí o no? Permanecer en mi palabra. Verdaderamente mis discípulos. Entonces, eso lo vemos continuamente. Es algo que está, que es de todo corazón, ¿no? A veces nosotros medimos los pecados y dice, este es un adúltero, ¿no? Y bueno, pues este es simplemente, bueno, he mentido, ¿no? Es una mentiría, ¿no? El otro, pues yo he robado, el otro, y a veces medimos las cosas ahí, pero Jesús, ¿qué es lo que dijo? ¿Cómo se resume, si podemos decir, cuál es el gran mandamiento? ¿No? ¿Será que la ofensa más grande será incumplir el mandamiento que más grande, sí o no? ¿Y cuál es el mandamiento más grande? Ama al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, segundo semejante. Entonces, cuando yo no amo a Dios con todo mi corazón, entonces, ¿será que estoy incumpliendo el mandamiento que más grande? Yo necesito detectar esta cosa, y te digo, necesitamos verlo. Y aquí Jesús estaba hablando de esta cosa. Vamos a ver en Lucas 12, qué es la levadura, lo que Jesús
un poco hablaba acerca de los fariseos. En Lucas 12, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, ¿qué? Guardaos de qué? De la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ahora, aquí vemos qué se refería Jesús cuando decía, guárdate de la levadura de qué? De los fariseos, que es la hipocresía. Ahora, ¿qué es la hipocresía? ¿No? La hipocresía es algo que tú quieres mostrar, ¿no? Eso dicen que es una palabra que sale en el griego, que lo sacaron cuando empezaron los actores, le llamaban hipócrita, ¿no? El actor le llamaban hipócrita, ¿por qué? Porque estaba mostrando algo que él en realidad no lo es, sino actuaba, hacía una actuación de un personaje, ¿no? Y esa es la palabra que, hipócrita, ¿no? De algo que es. Ahora, ¿pero en qué consistía, no? ¿Os acordáis cuando Jesús también le decía a su discípulo y dice, porque es lo que quería yo un poco, que el diablo muchas veces no quiere acompañar en estas cosas? ¿Qué es lo que decía Jesús a su discípulo también? Dice, guardad de hacéis vuestras cosas como que, como los hipócritas, ¿no? De hacéis vuestra justicia que delante de los hombres, ¿como quiénes? Como los hipócritas, que buscan ser vistos de quién? Por los hombres. Y también le decía, cuando oréis, ¿no? Cuando oras, dice, busca de no hacerlo como quienes, como los hipócritas, que aman ser vistos por quienes, por los hombres. Después dice, cuando hacéis, dice ayuno, ¿no? No lo hacéis como los hipócritas, ¿no? Que como aman ser vistos por los hombres, se afligen su cara y ponen ahí, ¿no? Pero Jesús ahí empieza a hablar que es un amor que uno desarrolla hacia una situación, que ama, es una situación donde el hombre le gusta. ¿Qué es lo que, cómo le cuesta al hombre? ¿Qué es lo que piensan los demás de mí? ¿Te sientes bien cuando los demás piensan bien de ti? A ver, es una pregunta. ¿A que sí? ¿Qué no le gusta que los demás piensen bien de él? Ahora, pero Jesús ahí dice, cuidado, que no ames esta situación. Porque uno puede desarrollar un amor así, ahí, en esta situación, donde, qué bien. Y de repente yo empiezo a hacer las cosas, pero no me estoy dando cuenta que aquello que yo hago, si yo oro, ¿por qué oro? ¿Por qué oramos? Oro porque necesito de Dios, ¿sí o no? Oro porque necesito que Dios me hable, necesito hablarle a Dios en mis cosas. Lo hago por esas cosas, no lo hacemos por otras cosas. Si ayunamos, ¿por qué lo hacemos? ¿No? Porque necesito de Dios. Lo sé claramente, ¿no? Muchas veces negarte a ti mismo, ¿no? ¿Por qué uno lo hace? ¿Quién es el amor como nuestro estado principal? ¿Quién es el que mueve las cosas en nuestra vida? ¿No? ¿Por qué lo hago? ¿No? Todas esas cosas son importantes. Aquí Jesús dice, guardaos de estas cosas. Porque dice, es de todo corazón. Eso lo único que hace es dividir nuestro corazón. Eso lo único que hace es empezar a poner una parte de nuestro corazón donde empezamos a desarrollar otro tipo de amor. Jesús muchas veces, desde el principio, si veremos a sus discípulos, le hacía esa pregunta, iban detrás de él y Jesús les decía, ¿qué buscáis? ¿Qué buscas? Vemos realmente la salvación que Cristo quiere hacer, vemos la obra que Cristo quiere hacer en nuestra vida. Y ahí Jesús le aconseja, dice, no amáis esto. No lo hagáis como los hipócritas, dice que ellos aman no ser visto por los hombres. Y ahí Jesús, eso hay que también dejarlo claro, porque el diablo también, ahí Jesús no está prohibiendo orar en público. Jesús mismo oraba en público.
y lo hacía para que los demás le escuchan, ¿no? ¿No? Si leemos en el pasaje donde resucitó Lázaro, dice que Jesús levantó su voz y oró al Padre y dice, yo sé que tú siempre me oyes, pero para que ellos que también oigan que tú siempre me escuchas. Jesús no prohibió que nosotros oremos en público. Ahora, sí que Jesús lo que nos estaba haciendo ver es de que nosotros no tenemos que amar esta situación. ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Tengo una relación con Dios solamente en el público? ¿Es ahí donde acaba mi relación con Dios? Cuando hay personas, o en mi caminar, en mi día a día, yo medito en la palabra, estoy orando en mi corazón con Dios, estoy buscando el consejo de Dios, estoy deseando, ¿no? Hay esa intimidad, lo que Jesús se dice, vuestro Padre que os ve, ¿dónde? En el secreto, os recompensará, ¿dónde? En el público. Una persona que busca ser recompensada por Dios, eso es la fe. Donde yo sé que busco, deseo, Señor, háblame, ¿no? Enséñame. Quiero andar en tu cosa y lo haces y tal porque sabes que Dios es quien ve tu vida, ve tu corazón. Eres quien te va a recompensar. Pero como yo me dejé llevar, qué fácil es caer en la otra situación. Donde bueno, mientras los demás me ven ahí que... ¿Os acordáis? Esos días nos ha compartido mucho de la vida de David, de Saúl, ¿sí o no? ¿Cómo era la vida de Saúl? Llegó un momento que amaba más que... ¿Qué es lo que amaba más? Amaba más que es lo que la gente pensaba de él, ¿o no? Que lo que Dios piensa de él. ¿Y todo por qué fue? Porque ya encima le decía a Dios, pero no te dijo, yo he hecho todo lo que todo lo que Dios me dijo yo lo he hecho. Y resulta que no había hecho todo lo que Dios le decía. Le dice, bueno, pero y todo eso que viene por detrás, eso es el pueblo. ¿No? ¿Cómo el corazón se empieza, lo podemos ver, cuando uno empieza a dejar que ese tipo de amor se levante, ¿no? En nuestro corazón. Es algo que y al final iba ahí y dice, no, ya he fallado yo a Dios, le decía a profeta, ¿no? Dice, yo he fallado a Dios. Y Samuel dice, yo he fallado, tú sabes que yo he fallado y tal. Por favor, solamente vente conmigo para que la gente vean que estás conmigo. ¿Qué es lo que le importaba más? Que la gente vean de que el profeta está con él, ¿no? O que la gente, no, que cómo me ven, pero qué poco le importaba lo que Dios piensa, ¿ves? Y eso no se llega a un día por otro. Ahí tú lo estudias, la vida de Saúl, y eso no se llega ahí. Aquí Jesús le dice claramente a sus discípulos, cuidado, porque es algo, dice, guárdate de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque al final uno, como desarrolla un amor, te sientes al final, y al final es una cosa que lo ves, a veces hay una tristeza, a veces ves en los corazones por cosas. La tristeza tiene que ser en nuestra vida como cristianos, porque por no obedecer la palabra de Dios, ¿no? A veces, no, lo ves y dices, pues, me tengo que poner triste, es que, no, y al final lo que me pone más triste es que, ¿cómo me van a ver ahora los demás? ¿O qué van a pensar a los demás? ¿No? Y eso es algo que tenemos, dice, guardaos de estas cosas. Después nos habla, dice, de los saduceos, ¿no? ¿Qué sabemos de los... vamos a ir en Lucas, perdón, creo que es en Mateo, perdón. Segundo, ahora. Sí. Algo que Jesús le dijo en Mateo 22. Sabemos que
Después podemos ver muchos de estos personajes que salen en la Biblia, no tanto de los fariseos como de los saduceos, tanto como de Herodes. Podemos ver muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que los fariseos eran incapaces de creer lo que Jesús les, ¿no? Jesús decía, Jesús una de las cosas dice, ¿cómo vais a creer si buscáis la gloria de quiénes? De los hombres. Es que si yo busco la gloria de los hombres, ¿cómo voy a creer? Eran personas incapaces de creer nada de lo que Jesús les decía. ¿Por qué? Porque ya tenían su propia idea, sus propias cosas de todo. Por eso nosotros necesitamos ver cómo yo necesito ser salvado de esa situación, de todo corazón. Necesito ver que Dios quiere hacer una obra completa en mi vida. Yo necesito ver de que lo único que lo puede hacer es Cristo. Necesito ver de que yo por mí mismo no puedo. Que de nada me vale vivir una religión, de nada me vale vivir en otras cosas que lo que estamos hablando, lo que Cristo le quiere hablar. De nada me vale. Otra de estas personas, pues también vemos ese corazón dividido, ¿no? De alguna manera. Porque los fariseos eran personas, lo que hablamos, por fuera eran intachables. Pablo mismo cuando hablaba que era fariseo, dice, no había nadie que le podía decir, ¿por qué haces esto? Era una persona perfecta. Era una persona por fuera intachable. Pero su corazón estaba dividido. Su corazón estaba dividido, como de los fariseos. Jesús mismo le reprendía y le decía, por fuera sois que muy limpio, muy tal, pero por dentro estáis llenos de engaños. Estáis llenos de robos. La hipocresía no vale de nada, el corazón dividido no vale. Y aquí vemos otros que eran los saduceos que cogían la mitad de la escritura de alguna manera y hay cosas pues que no querían creer. No creían en la resurrección, ¿no? Y Jesús le responde, si lo leéis esto en 22, 23, no lo vamos a leer todo, pero vamos a leer en el versículo 29, porque ellos como que le hicieran una pregunta como para acerca de que si a alguno se le muere a una mujer, que se le murió el marido, y se casó otra vez, y al final como que cuando resucitan, ¿de quién va a ser marido? ¿No? Empezaron con eso, y Jesús, claro, veía que son preguntas, cuando tú quieres defender algo que no existe, ¿vale? Al final siempre estás en un error. Y Jesús le dice claramente en 29, entonces respondiendo Jesús le dijo, ¿erais qué? Ignorando la escritura y el poder de Dios. Entonces, esa es otra de las cosas que yo necesito aprender, de que yo no puedo dejar. Cuando lo que leíamos antes, ¿no? Dice, aquí estamos nosotros a escuchar todo lo que tienes que decirnos, ¿no? Jesús decía, id y enseñad a todo el mundo que todo lo que os he enseñado. Y esa es la enseñanza que Jesús dejó a sus discípulos que estaban con él, sus apóstoles, y es la enseñanza de los apóstoles que ven en nuestro día. Jesús en su oración, ¿qué es lo que no oro solamente por ellos, sino por todos los que van a creer en sus palabras. Las palabras de sus discípulos, de los apóstoles, es la doctrina que viene a nuestros días. La doctrina de los apóstoles y de Jesucristo, ¿no? Y es esta palabra que yo necesito creer todo. Aquí Jesús nos está diciendo, estás en un error, estamos en un error si ignoramos la Escritura y el poder de Dios. Si yo empiezo a añadir o quitar, es de todo nuestro corazón, ¿no? Necesitamos recibir todo. No, eso a veces no, es de todo. En Marcos, vamos a ver una situación de Herodes. ¿Sabéis quién era Herodes? ¿Os acordáis? Que Juan el Bautista
y ahí lo dejamos. Juan el Bautista le dijo al rey Herodes, tiempo se fue y le dijo, como a todo mundo, Juan Bautista, su mensaje era que arrepentíos, volveos a Dios, ¿no? Arrepentíos. Y él se iba y le decía a este hombre que se tiene que arrepentir porque había cogido la mujer de, bueno, ahora lo vamos a leer, y aquí vamos a ver un poco cómo era, por qué Jesús nos dice guardaos de ese tipo de levadura, que ese muchas veces es otra de las cosas que vamos a ver en esa situación que nos ocurre. A veces no es la palabra de Dios. ¿Os acordáis cuando Jesús decía a los judíos, mi palabra no tiene cabida en vosotros? ¿Os acordáis? No tiene cabida en vosotros. Claro, los judíos podían pensar, bueno, la palabra de Dios no tiene cabida en nosotros. Si todos los días estoy escuchando, todos los días estamos en la sinagoga, ¿no? Siempre estamos con estas cosas, ¿no? Continuamente la palabra de Dios es algo que abunda, que siempre está entre nosotros, ¿no? No. Pero, ¿por qué? Porque la palabra de Dios, cuando Jesús se refería a que no tiene cabida, la palabra de Dios es algo que tiene que tener un señorío sobre nuestra vida. La palabra de Dios tiene que ser la que gobierna nuestra vida. Eso es lo que Jesús no tiene cabida. Que tenga la palabra de Dios un lugar en nuestro corazón que no sea de autoridad, no tiene ningún sentido. ¿Os acordáis también de la parábola del sembrador? ¿Qué decía el Señor? ¿No? Y ponía. Y se fuera lo que fue sembrado, y habla de diferente tierra, pero solamente lo que con corazón recto, ¿no? Reciben la palabra. La palabra tiene que ser la que gobierna nuestra vida. Entonces, ahí es donde yo tengo que ver, ¿soy yo el que poseo la palabra o la palabra me posee a mí? ¿Es la palabra de Dios que gobierna, que manda en mi vida y me dirige, que me mueve? ¿O soy yo que manejo la palabra como yo quiero? Que para ti, tú tienes que perdonar, tú tienes que decir la verdad, pero para mí no. Para mí, yo puedo mentir, yo puedo permitirme no perdonar, yo puedo, ¿no? ¿Es la palabra que me gobierna o es...? Y aquí en este hombre le pasaba algo así, ¿no? Ese tipo de levadura. Y lo vamos a ver, ¿no? Cómo Juan el Bautista fue a su vida con un mensaje claro. Como viene la palabra de Dios en nuestra vida, no viene no, viene claramente, diciéndonos claramente, mira, eso está mal y eso está bien. Y ahora, eso es lo que yo tengo que ver. ¿Tiene cabida la palabra de Dios en mi vida? ¿Tiene su lugar que corresponde? ¿O pongo por encima mis argumentos, mis excusas, mis cosas? Dice, y oyó el rey Herodes, en Marcos 6:14, la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. No hablaba el otro día nos decía, ¿no? De Saúl, que era digno de un examen de los psicólogos y de los tal, ¿no? Por las locuras. Pues aquí tenemos otro hombre que también podemos ver claramente, y que todo es consecuencia de ¿qué? De no obedecer lo que Dios dice. Cuando uno no quiere obedecer lo que Dios dice, no anda en lo que Dios dice, al final empieza a haber turbación de espíritu, empieza a haber muchas cosas, ¿no? Empiezas, como hablamos nosotros vulgarmente, empiezas a ver fantasmas por todos lados, ¿no? Aquí vemos claramente cómo empezó a escuchar de Jesús, de la fama de Jesús, y fíjate lo que llegó a pensar. Llegó a pensar, dice, este es el Juan Bautista,
Y otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. En el 16, al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encarcelado en cárcel por causa de Herodías, la mujer Felipe, su hermano, pues le había tomado por mujer, ¿no? No sabe que él mismo había prendido a Juan y le había enviado ¿dónde? En la cárcel, porque él había estado diciendo, Juan, le estaba diciendo, arrepiéntete, que estás en adulterio. Arrepiéntete, estás en adulterio, arrepiéntete. Y dice que este hombre, ¿qué es lo que hizo? Lo metió en la cárcel. ¿Qué haces tú con la palabra que viene muchas veces a tu vida? ¿Qué hacemos nosotros con la palabra de Dios que viene a nuestra vida? ¿No? A veces lo que hacemos, bueno, pues la Biblia ni la leemos. Más lejos, pensamos que si la cerramos y no la abrimos, parece que Dios va a cambiar de opinión. O bueno, si en la reunión hago el efecto tortuga, ¿no? Me meto en mi mundo y tal, y parece que la palabra de Dios va a cambiar de efecto. O, bueno, según el poder que tenemos, hacemos lo que hacemos, ¿no? En este caso, era un rey, y lo podía meter en la cárcel, y lo mete en la cárcel. Y lo mete ahí, venga, pues, ahí te quedas, ¿no? Y lo mete en la cárcel. Pero es muy interesante verlo, cómo era esa, ¿ves? Cómo a veces buscamos las cosas de Dios, pero en el mismo tiempo el corazón busca otras cosas. Ese corazón de lo que hablamos. En 18, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. ¿Ves? Esa parte de nosotros, que hay una parte de nosotros que queremos hacer la nuestra, queremos vivir en el pecado, queremos hacer lo que nos da la gana, pero hay una parte de nosotros religiosa, esa parte de nosotros que, sí, pero yo parece que quiero las cosas de Dios, parece que... Y aquí lo vemos. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era ¿qué? Varón justo y santo. Ahora dice, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba ¿de qué dice? De buena gana. Es interesante ver cómo dice Jesús, guárdate de eso, guárdate de la hipocresía, guárdate de eso. Eso no es un corazón que realmente busca a Dios. No te engañes. Un corazón que se pone y por una parte está, sí, es verdad, que sí me gustaría, y lo escuchaba de buena gana, pero por otra parte, pero bueno, aquí lo que se va a hacer es lo que yo quiero hacer, lo que yo digo, y se va a hacer lo que yo, porque es lo que hacía, ahí le tenía. ¿Y qué pasa? Que a veces pasa, como decimos nosotros, muchas veces pasa la cosa, y las cosas siguen, y a veces parece que no pasa nada, ¿sí o no? Y no pasa nada, y nosotros también pensamos que podemos seguir así. Ese es el engaño. Eso es lo que Jesús dice, guárdate de estas cosas. Guárdate de estas cosas. De verdad, qué necio es pensar de que mi corazón tiene un lugar fuera de la mano de Jesús. Es que ¿dónde tiene que estar? Mi vida tiene que estar ahí, en la mano de Dios, donde Dios me tiene que moldear, donde Dios me tiene que trabajar, donde Dios tiene lo que quiere corregir, que lo corrija. Y dejarnos ahí en nuestro corazón ahí, y ahí estaba este hombre ahí pensando en esa levadura de lo que, dejad lo viejo, decía Pablo, vosotros sois sin una masa sin levadura, nueva. Dice, y le escuchaba de buena gana. Ahora dice, pero venido un día que oportuno, y eso siempre va a llegar. El pecado nunca puede prosperar. Y tenemos que ver si a veces el tiempo, no pasa el tiempo y parece que no pasa nada. Es lo que te digo, tú puedes encerrar la Biblia, dejarla a un lado, puedes, te digo, cuando escuchas lo que Dios te habla una y otra vez, hacer oídos sordos, puedes hacer muchas cosas.
¿eh? Lo puedes hacer, ¿eh? Puedes ahí estar, pero al final, el pecado va a traer a tu vida lo que son las consecuencias. La paga del pecado es muerte. Tarde o temprano eso viene, eso va a venir a tu corazón. Ahora, la única solución, como lo decía antes Kiko, en todo esto es arrepentirnos. Es arrepentirnos, y arrepentirnos es de todo corazón. Es de todo corazón. No podemos hacerlo con levaduras, no podemos hacerlo con ese tipo de cosas. Es de todo corazón. No puedo, por una parte, sí, qué bien, lo escuchaba de buena gana, sí iba ahí en la cárcel a escucharle y tal. Pero al final, ¿quién es? Yo soy el que poseo la palabra, no es la palabra que me posee a mí, ¿no? Yo soy el que manejo las cosas. Yo decido cómo son las cosas. ¿Sí? Eso es un engaño. Dice, y viendo un día oportuno. Eso va a venir. ¿Sí? Y tenemos que ver que la paciencia y la voluntad de Dios en nuestra vida, cuando Dios muchas veces pasa por alto cosas, es para que tú y yo nos arrepintamos. Todo ese tiempo, hasta que venga ese tiempo oportuno, era para que, pero al final este hombre añadió más pecado a su pecado. ¿No? Y 21 dice, pero viendo un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena, y sus príncipes y tribunos y los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó, y agradó a Herodes y los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas, te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan, ¿qué? Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan Bautista. Y el rey dice que se entristeció mucho, pero a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa, no quiso echarla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que traiga la cabeza de Juan. Y el guarda fue y le decapitó a la cárcel y trajo su cabeza para la muchacha y le dio a su madre. Y bueno, cuando vieron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro, ¿no? Pero aquí vemos, ¿eh? El engaño siempre el engaño de pecado siempre te va a decir que tú controlas las cosas. Porque si una persona es capaz de ponerse por encima de lo que Dios le dice, pues imagínate en el engaño que vives. Porque eso no es real. Lo que Dios dice está por encima de lo que tú puedes pensar, lo que tú puedes decir, lo que los hombres pueden manifestar, ¿no? A veces ves esa necedad en la sociedad hoy en día. Dios nos habla claramente acerca de las cosas, pero la gente quiere ignorar en su corazón y van y se piensan pero una persona que ignora realmente la voz de Dios, tú imagínate en el engaño que te crees, y el engaño de pecado te hace ver esto. Bueno, qué bien manejas esa situación, ¿eh? Y te hace sentir bien, escuchas con ganas, ¿eh? Qué gusto tienes con las cosas de Dios, y tú, bueno, y vives en algo que no es real. Pero al final la realidad de pecado es que al final lo que te quiere llevar a lo que te está llevando. Y al final aquello que tú piensas que no vas a hacer, lo acabas haciendo. ¿Cuántas veces? Tú piensas en cosas muy sencillas en tu vida de antes. ¿Cuántas veces has dicho, no, eso yo no lo hago más? Vamos, no lo hago más. Y viene un día oportuno y de repente, sin darte cuenta, te ves envuelto en una situación donde haces justamente lo que tú pensabas que nunca más ibas a hacer, y lo hacías. ¿Podemos entender por qué yo necesito la salvación? Yo necesito ser salvado. La salvación no es solamente ser perdonado, es ser librado del poder de pecado. La salvación que está en Cristo, pero para eso es de todo corazón. De todo corazón. Necesitamos ir a Jesús con todo nuestro corazón.
líbrame de esta cosa, ¿no? Solamente la persona que ve la salvación en su totalidad, no bueno, necesito ser salvo del pecado, de la maldad, de lo que hay. Lo ves claramente, ¿eh? Y cuando Dios me dice eso está mal, me arrepiento y es como es, mal, ¿no? No lo tomo de otra manera ni lo cojo de otra manera, ¿no? Mira, para terminar, pues quiero dejar que leáis la carta de Santiago. Es una carta que desde el principio Santiago habla mucho de eso, de doble ánimo, ¿no? Y vemos que la doblez nunca es algo bueno, nunca. Jesús mismo muchas veces le seguían multitudes y él se volvía y decía, al que no entrega todo lo que posee no puede ser que mi discípulo, ¿no? Le ponía ejemplos como, ¿quién dice de vosotros? Es como que le hace una pregunta pues normal, dice, ¿quién de vosotros cuando se pone a construir una casa no se sienta primero que calcular que los gastos, ¿no? A ver, normalmente, ¿no? Si me hacen a mí esta pregunta, te pensaría si dices, hombre, normal, ¿no? Yo no me pongo a hacer algo si no pienso que lo voy a acabar, ¿no? Es lo que haces. ¿Cómo podemos pensar en la salvación como algo diferente? ¿Cómo yo puedo pensar que puedo salvarme si entrego mitad de mi corazón a Jesús? O la mitad de... Tenemos que ver con claridad. Cristo vino a dar su vida, su sangre, para comprar ¿qué? Comprarnos enteros. O soy de Cristo o no soy de Cristo, ¿no? No podemos pensar. Es como pedir a Jesús que haga algo en nuestra vida cuando nuestro corazón está continuamente ¿qué? En una división. Y el apóstol Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante, que en todos sus caminos es inconstante. Y esas cosas no están ahí para que yo no, yo tengo que mirarme. ¿Estoy yo inconstante en lo que es en una vida cristiana? Es una pregunta que me la tengo que hacer. ¿Hay esa inconstancia? ¿Están estas cosas ahí? ¿No? Y aquí la final de la carta de alguna manera nos hace ver que eso tiene que ver con un amor ¿a qué? Al mundo, a las cosas del mundo, ¿no? Si lo vemos en 4, en 8, acercaos a Dios y Él se acercará que vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad que vuestros corazones, ¿no? Purificad vuestros corazones. Y si vemos en el cabezamiento pone amistad con qué? Con el mundo, ¿eh? Con el mundo. Por eso, a veces yo tengo que ver dónde está mi amor, dónde está mi corazón, dónde está realmente mi vida, ¿eh? Estoy viendo de que Cristo vino a sacarme del mundo, pero no sacarme del mundo para vivir en una... Si no quiere sacar el mundo, ¿dónde? De mi corazón, de mi vida, de lo que hay. El mundo no... El apóstol Juan lo definía bien, que todo lo que hay en el mundo, ¿qué es? El deseo de ¿qué? De los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de ¿qué? De la vida. Y eso es lo que definía como el mundo. Dios no está tan preocupado de
vemos la oración de Jesús, que no pido que le saques de dónde, del mundo. Dios no está tan preocupado de sacar las cosas que nos rodean, que muchas veces le echamos la culpa de que nos está... No, Él está preocupado, dice, santifícalos a ellos, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es que es la verdad. Dios está más preocupado a sacar esos deseos que están en el corazón, que nos hacen pecar, que las cosas que nos rodean. Entonces, tenemos que ver que Dios nos llama a eso. Llama tu vida, mi vida, y es una salvación que donde Cristo tiene que obrar. ¿Qué puedo hacer yo con eso? ¿Qué puedo hacer yo con mi vida si el corazón del hombre es como que estamos leyendo? ¿No? ¿De qué me vale a mí tener toda la apariencia religiosa que puedo tener si al final mi corazón no es salvo? ¿No? ¿De qué me vale a mí? No, yo necesito, tengo que ver eso, lo que la palabra de Dios me está diciendo. Y desear, ese es el Señor, mi vida en tus manos, abandonarme en las manos de Dios. Porque ese es el bautismo. ¿Qué impide, dice, ser bautizado? Si crees que de todo corazón. Yo no quiero entrar en una vida cristiana o vivir en una vida cristiana que no es de todo corazón. Pero no de todo corazón en el sentido de pegarme una de gloria y decir yo soy de todo corazón. No estamos hablando de esto. Que yo necesito que toda mi vida esté ¿dónde? En Cristo, en Él, en Él obrando, sacando lo que hay en mi corazón. Porque estas cosas, cuando Dios las habla, es porque están ¿dónde? En nuestros corazones. Es muy fácil echar la culpa a lo que nos rodea, está en tu corazón. Cuando yo no amo, ¿por qué es? Es culpa de otro, ¿no? Cuando yo no perdono, ¿por qué es? ¿No? Cuando yo miento, ¿por qué es? Cuando no está afuera, las cosas están ¿dónde? En el corazón. Ahora, ¿cómo yo voy a Dios? ¿Voy con todo mi corazón? O muchas veces ese tipo de cosas que Jesús dice, cuidado, y le estaba diciendo a sus discípulos, cuidado con estas cosas. Cuidado que son levaduras que se mezclan y están ahí, y aparentemente yo puedo vivir una vida religiosa, pero es una vida que no hay nada. No hay absolutamente nada. Entonces, yo creo que todos necesitamos, Cristo fue en la cruz a dar su vida por nosotros para beneficiarnos de esa salvación tan grande, en la cual dice, hacéis bien estar atentos, ¿no? Atentos, ¿no? Y estar ahí con todo nuestro corazón, pues ver estas cosas y tomárnoslas en serio, no tomármelas a la ligera, ni tomármelas de cualquier manera, ¿no? Y que Dios os bendiga y amén. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón. Que solo hay un cuerpo